pocos son los que viven en el presente. La mayoría se prepara para vivir más tarde. Jonathan Swift. Hola, ¿qué tal estáis, mis oyentes? Hoy volvemos con un podcast más de qué escuchar en tiempos de crisis y os traemos el tema de la presencia. Y es que en medio de tantas distracciones del día que nos alejan de estar en el aquí y en el ahora, Beatriz nos cuenta que gracias al reto de 21 días desarrollando mi conciencia, pudo recordar lo que era sentirse a sí misma y quitarse varios pesos de encima. Y es verdad que es que algunas veces nos perdemos en medio del ajetreo diario y no nos dejamos un hueco para nosotros mismos. ¿Qué te transmiten los sonidos que acabas de escuchar? Antes de nada, un saludo para todos y a todas los oyentes. ¿Os habéis dado cuenta de que vivíamos en el ruido, en el automático, en las prisas, en el postergar lo que verdaderamente importa para cuando tuviéramos tiempo? O sea, la situación que estamos viviendo a nivel mundial, a mí personalmente me está enseñando a vivir en el presente, pues he reconocido que el pasado es algo que no volverá y que el futuro es algo muy incierto. También he aprendido que cuando me paro, cuando apago el ruido externo y cuando comienzo a escuchar con mayor claridad mi ruido interno, es ahí donde cuando comienzo a escucharlo soy capaz de observarlo, y en esa observación me doy cuenta de hacia dónde estaba yendo o de dónde estaba huyendo. Sinceramente, nos hemos convertido en una sociedad que no sabemos vivir en el presente. Y aquí es donde nos preguntamos por qué nos hemos convertido en una sociedad que no sabe vivir en el presente. Me pregunto, ¿por qué me cuesta tanto estar en el presente? Bueno, la respuesta podría venir en el podcast anterior, del miedo a estar en el presente y el vacío que se presenta en este espacio de presencia. Porque en este espacio de presencia se presenta una desidentificación con todo aquello con lo que nos habíamos identificado anteriormente. Si no has escuchado el podcast anterior, te invito a que vayas y lo escuches porque hablamos de este tema en profundización y vale muchísimo la pena porque es una información valiosísima. Bien, si observamos nuestra vida antes de este confinamiento, veremos que había muchísimas distracciones en nuestros días. Hay muchísima información allí fuera. Estamos rodeados y rodeadas de mucha publicidad, información, distracciones que muchas veces nos imposibilita volver la mirada hacia adentro. Y esta situación actual de confinamiento nos está invitando a olvidarnos de todo aquel ruido externo y escuchar nuestro ruido interno. Ángela, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos tienes que decir acerca de este acto de presencia, de todo lo que nos enseña estar presentes? Pues tengo que decir que si escuchamos nuestro ruido interno, si miramos al pasado, implica la posibilidad de evocar estrés. Pero es que si miramos hacia el futuro, también está la posibilidad de evocar ansiedad. Ponte conmigo en situación. Imagina, ¿no? Ahora mismo, ponte a recordar todo lo que tienes que hacer y aún no has hecho. A mí eso me provoca un estrés acojonante, y perdonad por la palabra. Pero es que si me pongo a pensar cuándo tengo o quiero entregar algo que tengo que hacer, ya eso es una ansiedad que no cabe dentro de mí muchas veces. Por eso digo que para mí vivimos en una sociedad en la que puedes estar en menos de 2 horas en otro país, en la que si quieres saber de alguien puedes hacerlo al instante, donde lo que se pide o lo que tú pides se te da casi al momento. Se nos ha olvidado qué es la paciencia, qué es la espera, ni siquiera sabemos lo que es el aburrimiento, pues nos atiborramos a dosis de evasión. Diría que evitamos constantemente entrar en nuestro interior, porque cuando lo hacemos, las primeras veces esos pensamientos no son los que nos gustarían que habitasen ahí dentro, y normalmente optamos por mirar donde nos sintamos a salvo. Trayendo de nuevo la idea que diste al principio, Ángela, de que vivir en el pasado genera depresión, genera estrés, genera frustración,
y que vivir en el futuro, constantemente en el futuro, genera ansiedad, traigo la idea del equilibrio. Porque es cierto que también requerimos recordar lo aprendido para continuar el camino de la evolución, y eso implica mirar al pasado. Y de igual manera también requerimos ver hacia dónde queremos ir y a dónde queremos llegar, ¿no? Proyectarnos en ese futuro, cuál es nuestro yo evolucionado, echar la mirada al futuro para poder trazar nuestro destino. No es lo mismo vivir en el presente y traer tu pasado a tu presente, como puede ser traer un recuerdo, un aprendizaje al presente, o traer tu futuro a tu presente para poder trazar tu destino, ¿vale? No es lo mismo hacer este gesto a vivir con la mente en el futuro o vivir con la mente en el pasado. De hecho, nuestra mente ha normalizado este hecho, por ello hay tanta ansiedad hoy en día. Son 350 millones de personas en el mundo que sufren depresión según la OMS. Es un dato socialmente alarmante y sobre todo si en vez de ir a la raíz del problema y hacer frente, nos limitamos a ponerle parches. Hay que ver lo peligroso que es los parches y sus milagros a corto plazo. Hay que llegar, ¿no?, a la raíz de lo que lo evoca, porque cuando llegas a la raíz todo se diluye. Sabemos que no es un camino de rosas y es por ello que en no pocas ocasiones todos hemos decidido alguna vez tomar esos parches, ¿no?, esas medidas a corto plazo que son menos dolorosas. Pero hemos venido a hablar de la presencia, ¿no?, de vivir en el presente. Y Mariana nos ha expuesto una forma muy útil de usar el pasado y el futuro para avanzar en la vida. ¿Cómo puedo comenzar a vivir desde el presente? En mi opinión, creo que lo más importante para empezar es limpiar y liberarte del pasado, desapegarte de antiguas creencias, dolores o cargas que hayan existido. Y una vez aligeras ese equipaje, ese peso, tendremos que utilizar, ¿no?, el futuro para proyectarnos cómo deseamos que sea nuestro yo del futuro, es decir, nuestro yo evolucionado o evolucionada. Y así poder entonces ver los pasos que nos separan desde ese futuro a nuestro ahora. Y Mariana, te lanzo una pregunta. ¿Crees que se puede vivir constantemente en el presente? Así es, Ángela. El autoconocimiento y liberarte de esas cargas del pasado es fundamental para vivir en el presente, ¿no? Y respecto a tu pregunta de si se puede vivir todo el rato en el presente, te respondo según mi creencia y según lo que hemos hablado hace unos días, ¿vale? El hecho de que ahora mismo yo me dé cuenta de que no estoy presente implica que ahora mismo ya estoy presente. Y de nada me vale pensar que ahora sí, pero antes, hace 5 minutos, no lo estaba. Si lo único que importa y lo único que existe es el presente, entonces lo único que importa es el momento en el que yo me doy cuenta de que no estaba presente, por ejemplo, ¿no? Quizás ocurre que los que seguimos un camino de evolución espiritual y personal nos torturemos con el hecho de decir tengo que estar presente todo el tiempo, y quizás en esa tortura nos estemos perdiendo el propio presente. Totalmente cierto. O sea, obsesionarse de algún modo con querer y desear estar presente continuamente, el querer, ¿no?, el querer captar todos los mensajes que nos rodean y ampliar nuestra visión es una trampa, es una trampilla del ego. Hay que relajarse, hay que dejarse llevar, y el hecho de trasladarte a un lugar o a otro, como bien dices, una vez que te das cuenta de que estás en el presente y de dónde se ha ido poniendo tu atención, es más que suficiente. Y como todo, es cuestión de práctica. Y por ejemplo, la meditación o el mindfulness son grandes maestros para ir comenzando en esto. Y para ir despidiéndome, me encantaría que compartierais con nosotras algún truquillo o qué utilizáis en vuestro día a día para vivir en el presente. Y me voy despidiendo, ¿no?, y que espero que hayáis disfrutado de este podcast, que se os haya hecho muy ameno y que hayáis abierto la mirada a una parte más en vuestras vidas. Gracias por escucharnos, y que os mando un beso enorme a vosotros y a vosotras, y por supuesto a Mariana. Tanto la práctica de la presencia como limpiar las heridas, las cargas que arrastramos del pasado, todo esto lo desarrollamos en el reto de 21 días Desarrollando mi conciencia, que lo tendréis disponible y completamente actualizado en este mes de mayo. Es un curso de 21 días en el que trabajaremos al 100% las cuestiones más profundas de nuestro ser para catapultarnos hacia nuestro máximo nivel de desarrollo. La primera semana es totalmente dedicada a la presencia. La segunda semana hacemos una limpieza de las heridas que arrastramos del pasado, y la tercera
hacemos un despertar hacia lo externo. Ahí aprenderemos cómo funciona el sistema en el que vivimos, la economía, para poder saber movernos con mejor eficacia o agilidad. Os esperamos en el próximo podcast de qué escuchar en tiempos de crisis. Un gran abrazo a todos, mucho ánimo y un besazo de luz. Un beso para ti también, Ángela.